Existen 5 señales bíblicas que se habrían cumplido y podrían significar el inicio del fin de los tiempos. Incluso existen muchos teólogos que aseguran que este evento se podría dar este mismo año 2024. Pero antes de ahondar en ese tema, vamos a analizar un poco qué dice la Biblia. Quédate hasta el final de este video, pues en él, créeme, que te quedarás realmente impactado con estas coincidencias o designios cumplidos de las Sagradas Escrituras. En honor al tiempo hemos de empezar. Como siempre, yo soy host y seré tu anfitrión. Si bien es cierto que la Biblia no especifica día, fecha u hora en donde se daría este suceso apocalíptico, hay que tener en cuenta que sí hay señales que podrían predecir el inicio del suceso. El fin del mundo sería en el año 2024, este mismo año, según muchos teólogos. Señales apocalípticas que confirmarían esta teoría, según la Biblia. Y es que estos teólogos aseguran que el 90% de las señales se han venido cumpliendo y empezaron el año 2017 y según estos terminaría este año 2024. Recordemos que para Dios 1000 años pueden ser un día, aunque no sepamos el día exacto, vamos a ver señales. Pero para poder explicar mejor esto, vamos a tomar como metáfora y referencia la de San Mateo en el capítulo 24 y versículo 32, que dice: aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Esta metáfora del árbol nos deja ver claramente que vendrán señales que nos dirán con exactitud cuándo sería el inicio del fin de los tiempos. El mundo en el que vivimos, el planeta Tierra sería el árbol y, por supuesto, la referencia a las hojas y a las ramas caídas serían los efectos que está teniendo este mundo en cuanto a terremotos, guerras, hambruna y tantos desafortunados eventos que se están dando mucho más continuo que antes. Evidentemente, existen incluso muchos religiosos teólogos que aseguran que Dios no tiene una fecha exacta para que este evento se dé. Aún así es irónico que no crean en las mismas señales que su Dios les ha dejado en las Santas Escrituras. Existen muchos religiosos que niegan esto y aseguran que el fin de los tiempos está lejos y es por miedo. Pero hay muchísimos otros religiosos que saben que estas son señales inequívocas del fin de los tiempos y esperan con añoranza que este evento se dé. Pero no quiero que te confundas y me tomes como una persona apocalíptica. No, lo que sucede es que hay señales que al parecer son muy claras y evidentes. Y es cierto, durante muchos años se habló de un inminente fin de los tiempos que al día de hoy jamás ha llegado. Pero hay que tener en cuenta que de las 5 señales que hablaremos de aquí en adelante, no había demasiada evidencia o notoriedad como la hay al día de hoy. Y hay que tener en cuenta también que no somos la única especie del reino animal en la Tierra que se ha extinguido por completo. Esto tomando en cuenta y pensando en definición que de una u otra manera somos animales realmente avanzados y evolucionados, pero en la época jurásica los dinosaurios se extinguieron por completo, así que tanto por la parte científica o teológica podríamos interpretar que este es un hecho que va a suceder y posiblemente no existen dudas de ello. Aquí el debate es en cuándo va a suceder y por qué se afirma que sería este año 2024. Para esto tenemos que remontarnos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículos 32 y 25, enumera una serie de señales sobre la llegada del fin del mundo, las cuales muchas ya se han venido cumpliendo. La primera serían las amenazas de guerras mundiales. Dime a mí si esto hoy en día no está sucediendo. Si bien es cierto que las guerras han estado desde el origen de la humanidad, hoy en día la tensión entre los distintos líderes políticos del mundo y gobernantes es mucha más tensa que en cualquier momento de la historia de la humanidad. Ya no estamos hablando de una guerra fría o guerras que se quedaron simplemente en argumentos y amenazas. Estamos hablando de conflictos bélicos y armados
que están acabando con la vida de miles de civiles inocentes, como comenzó entre Rusia y Ucrania, luego entre Palestina y Israel. Y curiosamente a este bando se van sumando muchas más potencias que intentan de una u otra manera imponerse como los más fuertes y hacer un conflicto que será de manera global. Es cierto, las guerras siempre han ocurrido, con la única diferencia de que el armamento nuclear que existe hoy en día en la Tierra, la cantidad de ojivas nucleares que tienen distintas potencias del mundo podrían acabar con el mundo como lo conocemos. No estamos hablando de algo que hay que subestimar. Realmente es preocupante y es una de las señales que ya se están cumpliendo. Pero seguido a esto, tenemos otra señal que es realmente impactante y desconcertante y lastimosamente es el pan de cada día: los terremotos, los huracanes, las inundaciones, los incendios, erupciones de volcanes, tormentas que son capaces de sacudir poblaciones enteras. Básicamente, son sismos como jamás antes habíamos visto y, sin duda alguna, no tiene precedentes. Incluso en lugares desérticos ha empezado a nevar. El cambio climático sería otra de las señales inminentes del fin de los tiempos y, sin duda alguna, existe un daño medioambiental que es evidente y lo podemos palpar tan solo saliendo tú mismo a la calle en una hora muy soleada. Te aseguro que al cabo de unos 30 minutos regresarás por una gorra o unos anteojos, te pondrás bloqueador solar porque el sol de antes no es el mismo de ahora, es mucho más radioactivo e incandescente y básicamente hay muchas enfermedades que se generan por este problema. ¿Te das cuenta que en menos de un minuto te nombré ya 3 señales que se estarían cumpliendo? Pero existe otra más y serían las enfermedades, pero no cualquier enfermedad. La pandemia que nos azotó el año 2020 nos hizo saborear nuevamente lo que es ser insignificante ante el poder de la madre naturaleza. Una pandemia que nos sumió en el total terror. Estábamos encerrados, no podíamos trabajar, sumidos en un miedo que nos consumía día a día y cientos de personas perdían la vida allá en la calle. Ahora bien, tú me puedes decir que las pestes y las pandemias han existido a lo largo de la humanidad y es cierto que nos han acompañado en este proceso evolutivo de la humanidad. Lo sé, ¿qué hay de nuevo con las pandemias? Toda la vida existieron. Bueno, hay una gran diferencia. Si analizamos que supuestamente hemos avanzado lo suficiente tecnológicamente y sobre todo en el campo científico y en el de la medicina, deberíamos entender que la pandemia que ocurrió en el año 2020 no nos tuvo que haber azotado si tomamos en cuenta esta premisa de la que nosotros estamos mucho más avanzados científicamente para prevenir y controlar cualquier tipo de posible virus que pudiese afectar mortalmente a la humanidad. Es más, tenemos a la ONU y muchas instituciones mundiales que se encargan de prevenir esto. Básicamente, la pandemia del 2020 nos dio un azote en la cara, nos enseñó que no existe tecnología ni avance científico que pueda contra los designios de Dios. La pandemia nos enseñó que el dinero no servía de nada. Los ricos y multimillonarios, asustados con sus millones de dólares, encerrados en sus mansiones, de igual manera perdían la vida. Y es que aquel virus mortal no distinguía entre la pobreza y la riqueza. Aquella pandemia nos enseñó lo vulnerables que somos y que hay algo que está por encima de nosotros que tiene el control. Pero la Biblia también nos habla de la hambruna y también de la delincuencia. Algo que, lo creas o no, está conectado socialmente como no tienes idea. Y es que el hecho de que hay tantas personas que tienen hambre y pobreza en este mundo hace que lastimosamente incurran en delitos que terminan afectando a la sociedad. Analízalo bien. Si supuestamente habríamos evolucionado como seres humanos y personas en una sociedad, ¿por qué motivo la riqueza solo es para unos pocos y la gran mayoría de la humanidad está sumida en una pobreza? No quiero que hablemos de ideologías políticas porque este no es el tema en el video. Lo que quiero hacerte entender es que es otra señal que al parecer se estuviera cumpliendo. Ahora bien, el hambre siempre existió, pero la realidad es que hoy en día está mucho más agudizada que antes porque existen grupos hegemónicos que tienen el dominio y control total de la economía en el mundo.
Básicamente, comemos de sus manos. Y como señal también tendríamos la delincuencia, que podría estar relacionada directamente también a otras señales, como el odio o que la maldad se agudizaría. Y evidentemente esto es algo que está más que claro. ¿Cómo es posible que durante tantos años de evolución sigamos siendo tan tiranos, sigamos siendo tan rencorosos, envidiosos? Y es que Dios fue sabio y Jesucristo cuando dijo que algún día volvería para el juicio final, porque ni aun cuando lavó con su sangre nuestros pecados, entendimos la lección. A día de hoy, las señales que se han venido cumpliendo están relacionadas directamente con lo que como sociedad y humanidad hemos permitido que suceda. Al final del día todos somos responsables, y creas o no en una religión, son hechos innegables. Esto está ocurriendo más allá de si crees en el Dios que yo creo. Si hablamos de si esto podría ocurrir en el 2024, aun cuando muchos teólogos aseguran que es cierto, la última palabra siempre la tendrá Dios. Más allá de si no crees en un Dios, estas señales se están cumpliendo. Quisiera que me dejes tu opinión respecto a este tema en la caja de comentarios. De esta manera me motivaré mucho más a traerte contenido similar. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Espero que este video realmente te haya gustado y por supuesto, quiero saber con respeto tu opinión en la caja de comentarios. No olvides como siempre que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en el próximo video.